Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. En general, los datos son un conjunto de números que los componen y la información es el resultado de la organización de estos para cumplir un objetivo. Cómo transformar datos o convertir estos en información útil y con sentido es lo que realiza el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación por la Universidad de Brighton, Inglaterra, y especialista también en visualización de datos. El doctor Laval no solo ha compartido y analizado información según datos en pandemia, sino que también sobre el conflicto social, el proceso constituyente y el año 2019 también datos relevantes en el ámbito educacional, sobre todo el análisis de los perfiles de los estudiantes universitarios chilenos en relación a la vulnerabilidad y al ranking escolar. Ernesto, bienvenido al Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Gracias. Ernesto, en general, partir por contextualizar un poco lo que haces tú con los números, con las cifras. Comentaba yo al principio, es bastante abstracto a veces entender cuando se publican números que no tienen mucha interpretación, y es justamente lo que tú haces, es tomar información que probablemente esté disponible, que sea pública, pero que nos es mucho más fácil entenderlo cuando viene con un análisis o con una interpretación detrás. ¿Cómo es el proceso que realizas tú también para poder ir entregando información que nos permita a nosotros tomar decisiones? Mira, a ver, quizás partir por un poco de lo que me motiva a mí, y voy a llegar a tu pregunta. Siempre me ha traído el tema de poder crear puentes, sobre todo cuando uno se ha especializado en temas de tecnología. Yo estudié ingeniería en computación originalmente y siempre veía de que cuando uno es especialista en tecnología hay una tremenda brecha con la gente del otro corriente, claro, de otras áreas. Entonces, ¿cómo acercar la tecnología? Cuando uno ve el tema de la información y el tema de los datos, yo creo que también se produce esa brecha, de que hay algunos que, sobre todo los que están en el mundo más científico, el mundo más ingenieril o numérico, que les puede salir más fácil, de alguna manera, leer una tabla e interpretarla. Pero hay mucha gente que le cuesta entender cuál es el mensaje que hay detrás. Yo creo que esto es un problema con muchas organizaciones. Cuando uno ve las universidades, los ministerios, las Naciones Unidas, todos tienen muchos datos. Hoy día es muy fácil tener datos. Lo que es difícil es poder leer la historia que cuentan esos datos. Y cuando uno mira la información, y hay un par de hints, de pistas que uno puede dar, es primero... A veces te pone una tabla con 16.000 datos. Yo me acuerdo cuando empecé a ver los datos de educación, cuando uno decía cuáles eran las carreras que habían en Chile, habían 16.000 carreras. Y si uno quería orientar a los estudiantes a qué carrera aspirar, no podías publicar una tabla con 16.000 carreras. Entonces, hay algo que se cuenta, y ese algo puede ser patrones que hay en la información, en las distintas universidades, cuáles están acreditadas, cuáles no están acreditadas, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, de alguna manera, uno va generando como una suerte de disciplina o de habilidad en poder leer la historia que cuentan los datos. Y eso es lo que de alguna manera yo he tratado de hacer. Ahora es súper relevante porque el contar esa historia de los datos es justamente lo que mencionaba yo al principio, nos va permitiendo también entender mucho de los procesos. Hoy día en pandemia es súper relevante también. No siempre los datos que se nos entregan justamente son los que nos van a permitir entender por qué estamos pasando por un proceso de desconfinamiento, por qué estamos cambiando algunos criterios. Yo creo que eso también es importante irlo comprendiendo. En tu mirada, ¿cómo ha sido este proceso con respecto a los datos en este tiempo de pandemia? Mira, yo creo que hay dos caras de esta moneda. Por un lado ha sido terrible lo que ocurre con la pandemia, las muertes, el sufrimiento. Ahora, por el punto, si uno lo ve como proceso de conexión de gente, yo lo encuentro que ha sido maravilloso desde el punto de vista de la oportunidad que hemos tenido. Y yo creo que cuando uno estudia educación, generalmente te hablan de que hay que enseñar habilidades para el siglo XXI, y hay que aprender a colaborar, a comunicar, a tener pensamiento crítico. Yo creo que esta pandemia nos puso en prueba con respecto a eso. Tenemos las habilidades del siglo XXI. Cuando uno mira cómo se manejaban las cosas en el siglo pasado, había una autoridad. Si esto hubiera ocurrido en 1980, básicamente habríamos tenido que informarnos por la televisión por 60 minutos,
habríamos tenido que informarnos por lo que decían los diarios, las portadas del Mercurio, La Tercera, lo que decían las radios, algunas más alternativas que otras, pero básicamente hay una autoridad que es la que te transmite la verdad. Hoy día con Internet, yo creo que pasan dos cosas. Uno, que tenemos acceso a distintas fuentes de información que antes no teníamos, y tenemos acceso a comunicarnos en forma más horizontal con el resto de la gente. Yo creo que eso pone a prueba estas habilidades del siglo XXI. Somos capaces de entender la información, somos capaces de apoyarnos entre nosotros para entender la información, somos capaces de mirar críticamente y decir, no, yo no le creo lo que dice el ministro. Y que alguien me diga, sí, estos son los antecedentes, y en realidad deberías creerle o no deberías creerle. Junto con las redes sociales y esta capacidad de acceder a la información, esta capacidad de conectarnos, yo creo que se genera como una suerte de crisol, de ambiente donde se puede entender el conocimiento de una manera distinta, que es muy interesante. Y yo he disfrutado mucho eso en estos meses, de mirar los datos que se publican, de decir cómo yo los interpreto y tratar de compartirlos y saber de que hay un hambre de gente que quiere que le comuniquen las cosas de una manera simple y te retroalimenta. Esto es, a diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, o lo que les pasa a ustedes también cuando se comunican por televisión abierta, es difícil recibir el feedback. En las redes sociales yo he recibido mucho feedback y ha sido muy satisfactorio ese feedback. Es interesante además el proceso, cómo comunicar estos datos, porque justamente tú dices, tenemos hoy día la disponibilidad de tener internet, donde todos y todas tenemos la posibilidad de publicar en una plataforma donde sabemos que nos van a leer. No tenemos en el fondo el filtro de un cuerpo editorial probablemente, o de alguien que nos vaya a cuestionar los datos y los resultados, pero también tiene otra cara, como decías tú, porque también en internet y en las redes sociales aparece mucha información. Están las fake news también, que de repente uno no sabe, chuta, estos datos vienen de un proceso estadístico, de un proceso de análisis profundo que le puedo creer, o definitivamente es algo que se está publicando para confundir a la ciudadanía. Ahí también hay un pequeño hilo que tener en consideración justamente para poder estar bien informado. Sí. Mira, para mí lo que ha sido interesante, más que comunicar datos, también yo he tratado de comunicar una manera de comunicar y una manera de aportar los datos. Me llamó mucho la atención cuando yo a comienzos de marzo empecé a compartir información de lo que yo veía, de lo que leía, y en todas las partes yo ponía de dónde sacaba la información, ponía la fuente. Y hubo un diputado que mandó un mail, dijo, sigan a esta persona porque entra información seria y con fuentes. Y que para mí era evidente, que si uno está entregando ciertos datos, uno dice de dónde los sacó. Y en redes sociales no siempre es la práctica. Entonces cuando uno empieza a comunicar, ok, yo doy una opinión, pero esa opinión tiene fundamentos, y entrego los fundamentos, y digo de dónde saco mis datos, y también abrirse a la crítica. Yo creo que esto es llevar como el juego científico al mundo de las ciencias sociales, perdón, de las redes sociales. En el mundo científico, lo que uno hace es exponerse, abrirse a tus pares, a la comunidad científica, y que te destrocen si es que no creen que lo que estás diciendo está suficientemente respaldado. En las redes sociales también uno se abre que te destrocen, porque hay mucha gente que lo único que quiere es aportillarte. Ahora, si uno lo tiene suficientemente respaldado, y lo otro también es un tema de actitud. Si uno dice, yo no vengo aquí a dármelas de ser la madre o el que se lo sabe todo, sino que también tenemos la actitud de humildad de decirte que, okay, si alguien me critica y tiene razón, reconocerse. Y ese yo creo que es un juego que ha sido muy interesante de aprenderlo. Ernesto, y con respecto ya a los datos en pandemia que has estado compartiendo, yo mencionaba al principio también que han sido interesantes estos análisis. Los has hecho justamente para poder ir analizando cómo ha sido el proceso al principio de cambios de criterios, ahora en el último tiempo, donde distintas regiones, distintas ciudades se han ido avanzando hacia los procesos de desconfinamiento, donde también el ministerio ha ido bajando cierta información, pero datos que también se pueden ir interpretando de maneras distintas. Has hecho proyecciones también comparado con datos internacionales, compartiste hace poco tiempo también la comparación con distintos países que también estaban pasando por este proceso, en donde habían rebrotes bastante importantes con las medidas que estábamos tomando hoy día en nuestro país. Sí. Mira, yo no soy un especialista ni en epidemiología ni en modelación matemática. A partir de los datos que tú vas obteniendo, en el fondo. Sí, pero mira, lo que para mí fue interesante, como una persona común y corriente que se acerca a los datos, en marzo lo que era atractivo era ver de que
había un patrón de que estaba ocurriendo en todo el mundo, en distintos países, y hay países donde estaba ocurriendo antes de lo que ocurría en Chile. Y ahí uno pudiera decir, estoy viendo una ventana al futuro, estoy viendo 2 meses más adelante de teníamos esa posibilidad, claro. Claro, y todavía la tenemos, porque en este momento los países de Europa están terminando su verano y están pensando qué hago con las clases a la vuelta del verano. Vamos a tener ese escenario en marzo en Chile, de cuando vamos a pasar el verano, cuando vamos a ver de que los casos bajaron en verano, estamos súper bien y están empezando a subir, abrimos o no las clases en marzo. Entonces hay un tema de aprovechar esto y aprovechar de que están los datos. O sea, la primera vez que yo me empecé a meter en esto, lo primero que hice fue buscar dónde encuentro los datos, y había un par de sitios que te publicaban diariamente los datos de todos los países del mundo. Y no es necesario hacer un análisis matemáticamente muy sofisticado para empezar a ver ciertos patrones de cómo vamos subiendo, la relación que hay entre los fallecidos con casos nuevos. Y también ir aprendiendo, porque a diferencia de no sé, lo que puede pasar con los terremotos, que a uno le suenan muchos conceptos de las placas tectónicas, de los grados Richter, en la epidemia la mayoría de los chilenos no teníamos idea lo que significaba un caso confirmado, lo que significaba la positividad. Entonces, a la medida que uno va aprendiendo, uno empieza a ser más exigente con los datos también. Uno aprende que es importante la positividad. Entonces empecemos a ver la positividad, que no hablábamos de eso hace 2 o 3 meses atrás. Era solamente los casos positivos, casos claro, confirmados. Sí. Y también hay un tema de empezar también de esto de tomarlo como una oportunidad de educación, de qué cosas miraras. O sea, cuando uno decía, vemos los casos, y uno decía, lo importante no son solo los casos, sino también veamos los fallecidos, porque los casos siempre vimos que estaban muy asociados a los test. Los países que hacían más test tenían más casos, y uno se comparaba con otros países, y pronto aprendimos de que no era tan importante eso, y lo otro no es importante dónde estamos, sino que cómo nos movemos. Yo creo que eso traté de transmitir yo también durante un tiempo, decir de que da lo mismo que hoy día tengamos 200 y España tenga 2000, si nosotros vamos creciendo a un 5% y España está estable, los vamos a alcanzar. Yeah. Sobre todo con este tipo. Entonces, empezar a ver ese tipo de cosas, empezar a comunicarlo. Yo trato de no hacer proyecciones, de decir dónde vamos a estar en 3 meses más o en 2, porque no lo sé. Pero sí puedo decir los escenarios posibles son lo que han estado en otros países y comunicar eso. Ernesto, tú te has dedicado últimamente justamente a la visualización de datos, que es lo que hemos estado conversando en estos minutos. ¿Cómo ves esta disciplina, esta área? Porque finalmente en una crisis, según la mirada que también estamos viendo ahora, es relevante justamente ir teniendo esta posibilidad de ir visualizando la información que está disponible, pero ¿está realmente desarrollado en nuestro país o en el mundo como para ir explorando alguna posibilidad de desarrollarla con mayor fuerza? Yo creo que es un terreno que está muy fértil todavía, por no decir de que estamos muy mal en el mundo en general. Yo creo que hay un tema de que hay un tema más técnico, es decir, de cuántas personas tienen capacidad de interpretar bien un gráfico. Ya. Y cuán fácil es dar un mensaje erróneo con un gráfico. Y esto lo hemos visto muchas veces con los medios de comunicación, la prensa. Es muy común. Es muy fácil comunicar mal o tergiversar la información. Entonces yo creo que algo importante que en educación debiésemos tener, y en todas las carreras, una manera crítica a la información que te muestran. Y de partida ser capaces de interpretar un gráfico. Ahora, la visualización yo creo que no es solo hacer gráficos. Yo creo que hay una cultura básica que sería muy útil. Pero yo creo que el tema de fondo está en que cuando analizamos los datos, cuando analizamos un fenómeno a través de indicadores, es muy fácil tratar de concentrar toda la complejidad del fenómeno en números muy simples. Y un número muy simple que es muy potente es el promedio. Cuando te dicen un promedio, el promedio son tantos casos, el promedio son tantos puntos del CIMSE, o el promedio son tantas personas bajo la línea de pobreza, uno pierde la comprensión del fenómeno no más complejo, que es cómo se distribuye ese universo. Entonces, lo que yo encuentro atractivo de la visualización de datos es poder ver el universo de una manera distinta y poder jugar con distintas maneras y poder verlo desde una perspectiva, verlo de la otra perspectiva. No es una mezcla entre ciencia y arte que no la puedes sacar de un libro de recetas. Yo creo que la receta es aproximarte a la información de distintas maneras hasta que puedas entender.
esto que hablábamos al comienzo, empezar a ver las historias que te cuentan los datos, empezar a encontrar esa narrativa que hay que te permite decir, aquí hay un mensaje. Para entender probablemente mejor el proceso. Estamos conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación, especialista en visualización de datos. Ernesto, el año pasado aún no estábamos en pandemia, pero tú comenzaste a publicar también una información con respecto a la situación de los estudiantes universitarios, súper relevante, porque además nos entregaba información a las universidades para poder analizar o cruzar más bien información de vulnerabilidad, ranking escolar. Aparecían algunos rankings también de las universidades. Por ahí en la publicación que se compartió, también tú mencionabas que generalmente las universidades tienden a medirse a través de otro tipo de indicadores que generalmente van más por el lado académico, de los grados de doctor, publicaciones, etcétera, pero no se hacían ranking en base a la caracterización de los estudiantes. ¿Qué te motiva finalmente? Bueno, tú tienes un doctorado en educación, pero hacer estos análisis de estudiantes con perfiles de vulnerabilidad y ranking escolar en las universidades chilenas. Mira, yo creo que este es un tema que se ha tratado en educación escolar hace mucho tiempo. O sea, siempre miramos la educación escolar con las distintas dependencias, los particulares solucionados, y también en educación se utilizan ciertos indicadores básicamente la vulnerabilidad de los estudiantes, que está asociado también a si el estudiante está en situación de riesgo, y con eso se asignan ciertos recursos. Es un tema que venía del mundo escolar. Lo otro interesante es que en Chile tenemos una mina de oro en datos, y particularmente en educación. Y esto no somos conscientes, pero si uno va a otros países, yo tuve la fortuna de vivir en Inglaterra unos años. En Inglaterra te identifican con tu fecha de nacimiento y tu nombre. No está el concepto de un root. Yeah. Entonces, en Chile, esto de que podamos identificar un alumno que estuvo en un jardín infantil y que 20 años después estuvo postulando a Becas Chile, y que es la misma persona, y que tenemos los datos de dónde estuvo esa persona. Ahora, es importante la privacidad, entonces los datos que hace públicos el Ministerio de Educación son anónimos, pero tú puedes saber de que una persona que estuvo en una escuela pública, en una comuna rural, y que después fue a un liceo de tales características, y terminó estudiando una carrera, y terminó al final postulando a becas de posgrado. Hay trayectorias que uno puede empezar a analizar, y eso yo creo que es una información muy útil, porque muchas veces vemos solamente una foto y decimos, hay tantos estudiantes que tuvieron ciertos resultados de la PSU. Pero tenemos la información de dónde venían esos estudiantes, y tenemos la información de dónde van, y eso nos entrega una mayor riqueza. Y con el tema de las universidades también está el tema, que muchas veces comparamos, decimos, esta universidad es muy buena. Hay gente, no sé, si una persona estudia en la Universidad Católica en Santiago y obtiene ciertos resultados, o un profesor de esa universidad, ese profesor está enfrentándose a alumnos que tienen cierto perfil. Y muchas veces uno evalúa al profesor, evalúa a la universidad dependiendo de los resultados. Ahora, esos resultados muchas veces están relacionados con la entrada que hubo, así cómo venían formados esos estudiantes. Es muy distinto a una universidad donde recibe estudiantes que vienen con mayor dificultad de base, en términos de la formación, del tipo de precariedad, de vulnerabilidad económica también y social que venían. Entonces, yo creo que entender a las universidades desde la perspectiva de cuáles son las características de los estudiantes nos da una dimensión de que no solemos ver, y una dimensión que es importante. Y tenemos los datos. Entonces, era un tema de decir, empecemos a mirar y a mostrar esos datos para ver qué podemos concluir. Y yo creo que es un terreno que está abierto. Ahora, cuando mencionas estos datos, ¿son públicos? ¿Están disponibles efectivamente, o hay que tener cierto acceso a información para poder acceder a estos números? Yo hoy día puedo entrar al sitio web del Ministerio de Educación, hay un sitio de datos abiertos, y puedo descargar una tabla con cada estudiante que está en cada curso o está matriculado en cada universidad. Obviamente no está el nombre ni el root del estudiante, o sea, hay un identificador enlazado, pero los datos está a un par de clics de distancia si uno quiere tenerlo. Ahora, hay ciertas dificultades, porque el trabajo que hice yo tuve que bajar datos de, no sé, 30 millones de registros de estudiantes, y después hay que juntar todos esos registros, empezar a analizarlo. No es tan asequible para cualquier persona para hacer el análisis, pero sí, ciertamente que mucha gente puede hacer.
Ernesto, el año pasado también, bueno, previo a la pandemia, tuvimos también conflicto social. Ahí también estuviste analizando algunos datos del proceso constituyente. ¿En qué consistieron estos cruces de datos y de información? Mira, bueno, yo creo que ha sido atractivo esto los temas que me han movido originalmente eran los temas que me motivaban de educación, pero también lo que me mueve es qué es lo que le interesa a la gente. Y cuando estábamos en el tema constituyente, hay un tema también de empezar a ver los datos y lo que yo encontraba que era atractivo del proceso constituyente es entender cómo estábamos en nuestro sistema político. Y un dato importante es cuánta gente participa. Entonces, para mí era evidente que había una desconexión entre la ciudadanía y el sistema, los elegidos, el sistema político, tanto en el gobierno como en el Parlamento. Y lo que uno podía empezar a ver es cuánta gente votaba. Y me atrajo mucho ver el tema del perfil de edad. ¿Sí? Saber de que aquello, y muchas veces uno dice, los jóvenes no están ni ahí. Pero cuando uno ve la gente que tiene entre 30 y 40 años, la gran mayoría no votó en la última votación, el 2017, creo que fue. Y eso quiere decir que la mayoría de la gente no estaba comprometida de alguna manera con nuestro pilar democrático, y cada vez ese porcentaje va aumentando. Yo creo que eso es un antecedente súper importante para analizar el por qué tenemos que repensar cómo estamos funcionando como sociedad y cómo estamos funcionando como sistema en Chile. Entonces miraba esos datos. Ahora entre medio empiezan a surgir una serie de otros temas en discusión. Se empieza a hablar de las 40 horas, ¿eh? Y la gente dice, no, todos los países que bajaron a 40 horas fueron un fracaso. A mí me interesa mucho el tener evidencia para tener las discusiones. Entonces están los datos disponibles, qué pasó con distintos países en el mundo, cuándo hicieron su cambio de cantidad de horas de trabajo y qué es lo que ocurría con la productividad, y también traté de aportar desde esa perspectiva. Y con cualquier tema que muchas veces gente que tiene una posición muy de autoridad dice, esto es así. Y uno dice, ok, a ver, veamos qué dice la evidencia, y qué evidencia tenemos, y qué evidencia hay de otros países, y ponerla sobre la mesa no necesariamente para desacreditarlos, pero sí para enriquecer la conversación. Y eso además está disponible. Y además de estar disponible, la compartes en medios donde también, como decíamos delante, es muy fácil tener la información para poder entender muchos de los procesos que han ocurrido en el último tiempo también. Twitter efectivamente es uno de esos espacios, y como decías, también hay que tener ahí probablemente la disposición para tener, no solamente compartir la información, sino que también estar disponible para que algunas personas estén de acuerdo y otras no con lo que se está publicando. Ernesto, queremos agradecerte haber participado hoy día con nosotros estos minutos en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Es importante también, lo decíamos, esta nueva, no es una nueva disciplina, pero sí tratar de entender la información, tratar de entender los datos, los números, la visualización de los datos creo que también es relevante para poder entender mucho de los procesos, tomar decisiones informadas y tener además la base más científica probablemente de la información que está disponible, y que no siempre va a ser tan fácil poder acceder como tú mencionabas recientemente. Un placer. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.